Dios, te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día. Señor, gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias porque nos amas tanto y quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos perdón por nuestras ofensas. Límpianos, Señor, y te pedimos que pues todas el estudio tú lo ilumines a este Miguel, Señor, que le des sabiduría para que pues realmente él hable lo que tú quieras y también abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a saber qué es lo que tú tratas de mostrarnos este día, Señor. También te pedimos por las personas que pues no se han conectado, que se conecten pronto, y también por los enfermos, Señor, que tú pues toques sus corazones y sus vidas, y pues que aprendamos estas pruebas No, también eso nos no, ayudan no. a servirte y a buscar tu voluntad, Señor. Gracias, ¿Cómo se Padre, te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, para tu gloria. Amén. Quítale nuestra hoja ahí, en el lado Amén. derecho arriba. Les recuerdo, Memo, Por aquí. que apaguen su micrófono. Pícale las 3 puntos. Todo se oye. ¿Sí me escuchaste, Memo? Muy, Bueno, ok. Vamos a iniciar entonces. Bueno, ok, ya. Maru, hola, buenas noches. Vamos a comenzar. Miren, recuerden, estamos viendo un estudio que se llama Creciendo en Santidad. Hemos visto bastantes subtemas como avanzando hacia la meta, vencer al mundo, a la carne y al diablo, hacer lo correcto. Vimos la última, el año pasado vimos la seguridad de la salvación. Ahora vamos a ver un subtema que es el capítulo 5, que se llama confianza en Cristo. Nosotros sabemos que el diablo, motivo de la superficialidad de muchos creyentes u otros que se profesan ser cristianos y realmente no lo son, se han tergiversado pero muchas enseñanzas, y esto ha traído que muchas personas hagan una profesión de fe, pero que no sea algo real. Ahorita en este estudio vamos a tratar de detallar precisamente cómo nosotros debemos de ir a Dios para poder tener la confianza de que al seguir su voluntad podemos ser realmente salvos. Es muy importante que, aunque hemos hablado mucho de estos temas, es muy importante que enfaticemos, repitamos, profundicemos, agreguemos situaciones doctrinales para que ninguno de los que oímos este estudio pueda caminar en su vida con duda, y si la tiene, pueda confirmarse buscando a Dios de corazón en su salvación. Entonces, la primera parte de exposición de este estudio, que es confianza, reitero, en Cristo, es precisamente lo que Pablo plantea en el capítulo 3 de la condición del ser humano en general, que está en Romanos 3, del 9 al 20. Vamos a leerlo rápido, brevemente, para poder meternos al tema, y de ahí vamos a sacar bastantes enseñanzas. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no como nos conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo toca este tema en este pasaje como un inicio de una exposición muy amplia de cuál es la condición humana. Nosotros sabemos que el ser humano, lo hemos platicado, en su condición natural está totalmente muerto delante de Dios. Y la filosofía humana siempre es como después de la caída de Adán y Eva, cuando ya pasa el diluvio y se construyen, perdón, cuando ya pasa así el diluvio y construyen la torre de Babel, como ahí el hombre por su misma cuenta quiso llegar al cielo. Ese fue el objetivo real. Aquí nosotros vamos a ver que es muy importante dentro de las obras que hacemos, la motivación del corazón. Recuerden, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Recuerden, micrófonos fuera, se oyen voces. Dios ve el corazón. Y entonces es ahí precisamente donde nosotros debemos de concentrarnos. El ser humano no entiende esto porque es superficial. Cuando el Señor Jesús vino y Él empezó a desenmascarar las actitudes de los fariseos, que como veíamos ya el año pasado, si nosotros analizamos, ellos vivían según sus normas, según ellos de veras cumplían la ley, de veras eran personas consagradas, pero olvidaron que las motivaciones internas del corazón son las que valían para Dios. Por eso es que el apóstol Pablo aquí trata de explicar de una manera más clara. Primero, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Sí? O sea, antes de señalarnos la cruz de Cristo, tú tienes que entender cuál es tu condición. Porque ¿de qué sirve? Muchas personas son muy superficiales al testificar el nombre de Cristo y hablan de la salvación y todo, pero no tocan su salvación. Hasta hace poquito por ahí había una caricatura que me llamó mucho la atención, que creo que lo comenté, que dice, primera escena, ¿quién quiere ser salvo? Todos alzan la mano, ¿no? Y luego, ¿quién se quiere arrepentir y se empieza a desalojar? ¿Quién quiere someter su vida totalmente a Cristo y morir a sí mismo? Y se vacía la sala. Entonces, claro que todos los seres humanos queremos ir al cielo, pero no queremos que Cristo gobierne. No queremos que Dios nos delimite nuestras acciones, aunque sabemos que vivimos en esclavitud, porque así lo dice la Biblia, bueno, cuando hemos estudiado algo de la palabra, y Cristo nos hace esclavos para vivir en libertad, no queremos morir a lo que somos, pensamos y vivimos, quizá por temor, por incertidumbre, o meramente por falta del conocimiento de Dios. Por lo que, lo primero que tenemos que entender es que todos los seres humanos fuera de Cristo están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros debemos entender que para que una persona vaya a Cristo debe abandonar cualquier esperanza de su justicia propia, llevando a cabo cualquier obra. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar, yo conozco a fulanito y a menganito. Nosotros conocemos, de hecho, a muchas personas que a nuestro parecer son buenas personas en este mundo de incredulidad. A lo mejor hacen obras y muchos hacen obras, aún obras más buenas que muchos creyentes, por ejemplo. Pero esas obras no califican para que una persona sea salva, porque nadie sabe lo que realmente mueve a las personas a hacer las cosas. Si la Biblia dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, quiere decir que hay otra situación más allá de un cumplimiento que nosotros tenemos que cumplir, y es precisamente el corazón. Recuerden Marcos 7,
si mal no recuerdo, 21 al 24, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, etcétera, ¿no? Del corazón. Eso lo dijo Jesús. Entonces, si nosotros vemos en retrospectiva lo que el apóstol Pablo quería exponer con este argumento, la conclusión es que toda la raza humana va directo al tribunal donde se va a hacer el juicio de Dios y nadie se salvaría. Dios nos dio un cerebro, hay personas más inteligentes que otras que tienen un IQ más alto, pero nosotros ya sabemos que la inteligencia humana nadie puede llegar al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios más bien nos atrae de una manera que es espiritual. Por eso en el capítulo 1 de Romanos se expone que Dios, a través de la creación, manifiesta su existencia, pero que la humanidad se envaneció en sus razonamientos, o sea, su inteligencia no le sirvió de nada más que para desviarse. Entonces, esta declaración que Pablo está haciendo y que dice, por lo cual, ¿no? Por lo cual, o sea, todos están destituidos por lo cual, ¿no? O sea, si no hay justo, ni a un uno, por lo cual todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? O sea, esta premisa excluye a todo tipo de personas, no importa la nacionalidad, la raza, la condición económica, el carácter, excluye Dios sin excepción alguno a todo ser humano y a todas las clases. ¿Por qué es importante enfatizar esto? Porque muchos piensan que no han hecho cosas tan malas. O muchos han hecho cosas malas, pero han hecho cosas buenas, así como la balanza de la justicia romana, he hecho tanto mal, ahora voy a hacer bien para nivelar la cosa y que no esté mal. O sea, muchos tienen una idea así, aunque no lo expresen, y piensan que están bien con Dios. Y la verdad, que Dios para eso nos dejó la Biblia. En realidad, algo muy importante es saber que el conocimiento actual, bueno, desde Cristo, desde que Israel le fue quitado el ministerio de evangelizar, a la humanidad le fue dado a la iglesia. Y la iglesia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son quienes somos portadores de la verdad. Obviamente, una iglesia sana. Ahorita vamos a ver algunos puntos de esto también. Entonces, si la humanidad está caída totalmente, no puede por ningún medio llegar a Dios, porque no hay quien entienda, como dice Romanos 3:11. Entonces nosotros tenemos que comprender eso, ¿no? Que ninguna persona en su estado natural, o sea, el hombre natural, puede alcanzar la justicia de Dios, ¿no? Recuerden, el hombre natural, en 1 de Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí se hace una división entre una persona en estado natural y alguien que ya ha sido regenerado, nacido de nuevo, que ya tiene la mente de Cristo, cuya mente funciona de una forma totalmente diferente. Entonces, muchas personas que creen que han alcanzado la salvación y hasta profesan tener cierta seguridad, se pueden llevar la sorpresa de que no son salvos. Recuerden que Jesús lo declaró en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no todos llegan a Dios de la manera que deben de llegar. Entonces, nosotros
tenemos un entendimiento totalmente inadecuado para poder alcanzar a comprender la justicia divina. No lo poseemos. Por eso es que Pablo enfatiza, no hay quien busque a Dios. A lo mejor muchas personas dicen, no, es que yo sí lo he buscado, ¿no? He buscado a Alá, a Zoroastro, no sé, tantos dioses que hay, ¿no? Tantas religiones que hay en la actualidad. Muchos dicen, bueno, está Jesucristo, está los musulmanes, ¿no? Están todas las desviaciones que tienen sus propios dioses. Pero el Dios verdadero es el que solo se le puede encontrar a través de las Escrituras. Algunos dirán, no, o sea, como decía hace un momento, no, a mi juicio, sí hay personas buenas que pueden ir al cielo. A lo mejor por ser no tan malas pueden llegar, ¿no? Nos tenemos que entender que no, que la humanidad está muerta, ¿sí? Ahora, muchas personas están buscando. Esa precisamente es la labor de que nosotros podamos comprender la doctrina ahora, que podamos guiarlos por el camino correcto. Por ejemplo, acuérdense ustedes a Apolos, totalmente instruido en la ley de Moisés. Hablaba hábilmente y conocía todas las cosas hasta Juan el Bautista. Era un elocuente mediador. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyen predicar, lo toman aparte y le explican con mayor precisión el camino de la salvación. ¿Qué podríamos entender nosotros aquí con Apolos? ¿Que ya era salvo? Quizá todavía no lo fuera, porque no había discernido correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, la Biblia no nos declara esto, pero tan solo meditando un poco sobre esto, al exponerle a Aquila y Priscila todo esto, y todo lo que Apolos tenía sembrado, vino la salvación. Lo mismo que pasó con Timoteo. Timoteo fue instruido por su abuela, por su madre Eunice y por su abuela Loida, y cuando se presenta a Pablo, comprende, pero tenía la palabra sembrada. ¿Y qué pasó con Apolo una vez que comprendió el Evangelio? Vino a ser de gran ayuda a muchas personas, porque dice la Biblia que refutaba vehementemente a los que se oponían. Entonces, muchas personas tienen sus propias ideas, cada persona. Yo podría decirles que tiene su propia religión, aunque muchos nos dicen pertenecer a esta y a otra. Tú en tu mente estás imaginando lo que te conviene, lo aceptas, lo que no te conviene, lo desechas. Entonces, aunque cada persona puede estar unida en X religión, cada uno tiene su propia religión. Por eso es tan importante la doctrina de Dios y vivir conforme a la palabra, porque es la única manera en la que vamos a poder vivir nosotros la verdadera religión. Y por eso toda esta introducción, porque si el apóstol señala que no hay quien busque a Dios, y tú dices, no, es que está buscando a Dios, o sea, ¿está mintiendo el apóstol Pablo? No dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, buscar a Dios en tus propios términos es buscar de una manera equivocada a algo. Pero buscar a Dios de manera real, cuando tú entiendes lo que Dios quiere, ya es una cosa diferente. Recuerden cuando Jesús empieza a hablar que el que viene que venga a Él coma de su carne, porque su carne es verdadera comida, y beba de su sangre, porque su sangre es verdadera bebida. Como muchos se alejaron. Hasta voltea a Jesús y le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Es precisamente eso. Entonces, cuando la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, es precisamente que la búsqueda a Dios debe ser buscar
la voluntad de Dios y los términos de Dios. O sea, si Dios dice que no hay quien busque a Dios, y aquí en este pasaje de Isaías 55, 6, 7 dice, buscad, ¿cuál sería la respuesta de esto? Es que Él te está llamando, ¿sí? Es que Él te está llamando, porque nadie busca de corazón a Dios. Todos quieren hacerse un Dios que les resuelva los problemas, que los ayude a triunfar en la vida, de ahí el éxito del Evangelio de la prosperidad, que ya no sufras, ¿no? Que Dios te consienta tus caprichos. Y esa es una manera equivocada de ir a Dios. Si nosotros empezamos a leer la Biblia y vemos la historia de todos los grandes hombres de Dios, ahí está el capítulo 11 de Hebreos, que describe a los más destacados, vemos cómo seguir a Dios les causó privaciones, dolor, sufrimiento, soledad en muchos casos, renunciar a su vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Pablo era ciudadano romano de una familia prominente de Tarso. ¿Pero qué dijo Pablo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús, por la excelencia y el amor de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa sería la condición de ir a Dios, tener por basura todo lo que tú has puesto ya en tu mente y en tu corazón de cómo se debe de vivir. Entonces, buscar a Dios es porque Él te llama y buscarlo en verdad es de acuerdo a su mandamiento, a sus principios de la palabra, ¿sí? Por eso Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después vendrá todo lo demás por añadidura, ¿no? Entonces, buscar a Dios no se da tanto si estamos diciendo que nadie puede buscar a Dios de corazón, más que en la vida cristiana. Y aún en la vida cristiana puede haber muchas condiciones, pero el principio de buscar a Dios es donde comienza la conversión. Pero tú ya estás recibiendo el llamado de Dios, por tanto las cosas no acaban ahí. Va a acabar todo para que seas salvo hasta que entiendas que has ofendido a Dios, que tengas dolor por el pecado, que tu vida es un fracaso absoluto, que todo lo que has vivido y hecho es ya obsoleto, que no te sirve para nada para tu nueva vida. Y entonces, ahí es donde están. Se te fue el sonido, Miguel. Sí. No se oye. Yo lo quité porque le tocaban sus gotitas a mi esposa. Bueno, y entonces comienza con la conversión. Entonces, si nosotros queremos ver realmente cómo somos, tenemos que ver la imagen que las escrituras mismas nos muestran de lo que es el hombre caído. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios dice? Y Dios dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y no hay, por lo tanto, en un estado natural, ninguna comprensión ni pista de la existencia divina. Nosotros vemos en Génesis 3, Adán y Eva en el paraíso, como de hecho Dios se pasaba cada día en el huerto, paseaba cada día en el huerto y platicaba con Adán y Eva. Él los hizo. Adán, antes de que Dios le diera la ayuda idónea a Eva, le puso nombre a todos los animales. No sabemos cuánto tiempo pasó en que Adán nombrara a cada uno de sus animales. Quizás los observaba y de acuerdo a lo que veía les ponía nombre. No sabemos cómo fue, pero yo creo que fue un buen tiempo. Pero en la inmortalidad no hay problema, ¿no? Luego Dios le da la ayuda idónea y viene la caída, ¿no? Y es ahí donde ellos pues pierden esa comunión, esa relación con Dios. Por eso es que
su mente se afectó y lo primero que hicieron, en lugar de ir a ese Dios amoroso que los crió, que los había sustentado, que les dio todo, que solo les dio una restricción para que ejercieran su libre albedrío, ese Dios hermoso lo trataron de evadir. Y todos somos hijos de Adán. Todos somos el resultado de la desobediencia. Por tanto, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Entonces, si nadie busca a Dios, por eso cuando Jesús vino a este mundo, Él tuvo que hablar del término verdadero de la redención. Y ahí vino el choque. Mis ideas contra las de Dios. ¿Cuántas cosas de nuestra vida cristiana no estamos padeciendo por esto? La lucha de tratar de imponer nuestras ideas contra lo que Dios dice. Ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Dios es omnisciente, su pensamiento es perfecto, en él no hay pecado, por tanto tiene la visión clara y correcta de todas las cosas. Y Jesús vino y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, la vida de Jesús fue un ejemplo. Entonces vuelvo al punto. Chocaron los seres humanos contra el principio bíblico. Y este es el primer punto. ¿Qué vas a hacer si Dios te está enfrentando realmente? ¿Te vas a ir por la tangente? ¿Te vas a justificar? ¿Vas a hacer como le dijeron los de Grecia? Otro día te oiremos, como le dijeron a Pablo cuando les presente el Evangelio, ¿no? Otro día te oiremos. Muy interesante, ¿no? Los cretenses, también malas bestias, glotones, ociosos, etc. Entonces, cuando empezó a convertirse la gente producto del contacto con el Evangelio, lo primero que le llamaron a los creyentes fue el pueblo del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Hechos 24:14 dice, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El camino que ellos llaman herejía. Y Jesús afirmó, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, amplia y muchos son los que se pierden. Pocos son los que la hallan. Entonces, dentro de los amplios y muchos está precisamente las falsas religiones fundadas en las propias ideas humanas, basadas en sus propias conveniencias. Así piensan muchos hoy en día respecto de la salvación, que de alguna manera, fuera de lo que Dios dice o declara, realmente van a llegar al cielo. El esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, en estos términos, ningún ser humano va a poder llegar. Por eso decir, no hay quien no haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque ningún ser humano va a poder llegar por sí mismo. Por eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios y todo empieza por el llamado, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que es un camino laborioso en el cual empieza una lucha de ideas, una lucha de intereses. Podemos estar preocupados, podemos no dormir siquiera, a lo mejor estás asustado porque no tienes esa seguridad y ni duermes y piensas, ¿sí? Pero ¿cómo saber si realmente estás en el camino o no? Bueno, la Biblia te dice, nadie está en el camino, ¿sí? Por ejemplo, Calvino habló de la justicia civil, ¿sí? Y
la describió conforme a la ley. Dios ordena, no robarás. Hay personas que roban. Y no hay personas que no roban y que están haciendo el bien. Sin embargo, y ahí que íbamos al punto muy importante, no. La intención del corazón. Hay personas que pueden ser bondadosas, hay personas que pueden tener muchas virtudes, pero el caso es que Dios escudriña las cosas que realmente hay en el corazón. Reitero lo que dijimos en un principio, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Muchas acciones de las personas que aparentemente son buenas, Dios las reprueba por sus motivos. Vemos, por ejemplo, a Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Los dos fueron probados. ¿Y quién hizo lo correcto? Abel. Caín, a su propio juicio, él siguió. Él hizo cosas que podían agradar a Dios. Sembró la tierra, quizá la regó, la cuidó, para darle una ofrenda a Dios. Pero no hizo su voluntad. Caín a lo mejor no hizo tanto esfuerzo físico, pero hizo su voluntad. Recuerden que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usando este pasaje con el trabajo de Caín, él debió haber ido a Cristo con una actitud correcta del corazón. Ese fue el problema, que su corazón no era recto delante de Dios. Su motivo era equivocado. Y entonces, ¿cuántas personas así caminan por su vida, piensan que son creyentes, etcétera, pero tienen motivos equivocados? Creen que son salvos, pero nunca abrieron su corazón verdaderamente a Dios, sino que le trataron de imponer su pensamiento. Dios, voy a ti, pero en estos términos. Es increíble ver cómo a muchas personas que tú les puedes dar un folleto, toman una actitud arrogante como si te hicieran un favor al recibírtelo. O les empiezas a compartir el evangelio cuando eso les puede dar vida y se ponen impacientes y ya no saben cómo deshacerse de ti. Otros te dan por tu lado para que ya no los molestes. Una vez en una predicación, una persona le dijo a otra, una familia que se invitó a una predicación, mira, ok, vamos a ir. Y eso me lo contaron a mí, fue real. Pero ya que oren, tú di que sí, recibiste a Cristo para que nadie te moleste. O sea, imagínate tú, qué motivación, cuando una persona así realmente se iba a convertir. Entonces, hay como una situación de dos dimensiones, ¿no? Bidimensional. Lo que el hombre piensa y hace y lo que él tiene en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué tiene que hacer una persona que quiera ir a Cristo? Escudriñar su vida y analizar las motivaciones de su corazón. Si como creyente lo tienes que hacer, ya estás en Cristo, para ir a Cristo tienes que ver por qué te estás acercando a Dios, cuál fue tu motivación. Y te puedes llevar sorpresas. Solo querías salir de problemas, solo querías soluciones económicas, solo querías que Dios te proveyera de una pareja, o que Dios te concediera algo, o te sacara de un problema, te diera un trabajo mejor, que te diese lo suficiente para sustentar a tu familia, por ejemplo.
Esa no es la motivación correcta. Esa no es la motivación correcta. Entonces, la pregunta que deberías hacerte es esa, ¿no? ¿Estás haciendo este trabajo, esta obra, porque tu corazón ama a Dios de una manera plena? ¿Qué significa amar a alguien de una manera plena? Hacer todo por ella. Tratar de darle lo mejor, complacerla en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, hablando de Dios, Él es sin tacha, ¿no? Entonces, a menos que vayamos a Dios con esta consigna, no vamos a poder entender en la totalidad lo que es la obra de Dios. Para ir a Dios tiene que ir acompañado tu actitud del motivo más puro. Y ese debe ser honrar a Dios. Como creyentes nosotros sabemos que tenemos que vivir para glorificar a Dios y que nuestras obras deben de glorificarlo. Entonces, ¿qué pasa si tú solo actúas de acuerdo a lo que te conviene y cedes a instrucciones de Dios por conveniencia, porque piensas recibir algo a cambio? Estás equivocado. Ir a Cristo, ok, Dios, voy a ti, pero sí, ya estás equivocado. Al entender convicción, tienes que saber que no hay condición que le puedas poner a Dios. Por tanto, ir a Él es para reconocer lo que Él es y que es el único que te puede ayudar y que no hay nada en ti. Por eso fue todo este planteamiento, para que entendamos la forma correcta de ir a Dios. Muchas personas son paganas, aislados de Dios, ¿sí? Dicen, no, prefiero no ir a Dios porque en realidad no existe, no, es un mentiroso. Otros dicen, no, pues voy a ir a Dios, pues para que me dé lo que yo necesito. Pero cualquier forma en que una persona se acerque a Dios fuera de honrarlo y glorificarlo, es una forma o una motivación impura. Entonces, si nosotros sabemos que la Biblia dice que no hay quien por sus propios méritos llegue a Dios y nos ceñimos a eso, entonces va a haber una esperanza. No tengo derecho a nada porque mi destino es el infierno, porque he violado, he pecado. Por tanto, vengo a ti, Dios, para ahora sí reconocerte y reconocer mi condición y para que me ayudes. ¿Para qué? ¿Para que me saques de mis problemas o para que yo te glorifique? Es para que lo glorifiques. No, Dios merece toda la gloria y toda la honra, pues es el creador de todo. No toda su creación desde Adán y Eva debíamos haber vivido para glorificarlo, para agradecerle. ¿Cómo puede una persona presentarse delante de Dios de una manera diferente? Por eso es que nadie puede venir a Dios si Dios no lo llama. Y si Dios te llama, tienes que ir a Él en estos términos, hacer un lado todas las ideas equivocadas, aferrarte a la gracia de Dios. Nada más, presentarte delante de Dios tal como eres, a cara descubierta, sinceramente. ¿Cómo puedes ser sincero con Dios si tienes tantas motivaciones? Podríamos decir, ni siquiera puedes ser honesto contigo mismo. ¿Qué rige tu vida? Es ahí precisamente donde tenemos que profundizar. Es ahí.
¿qué rige tu vida? Porque si tú no vienes a Dios con un corazón y una motivación correcta, jamás vas a entender el Evangelio. Te va a pasar o a lo que a los griegos, que solo eran intelectuales, o lo que a los judíos, que solo eran religiosos. Ambos pensaban, te lo aseguro, y así lo declara la Biblia, ambos pensaban que estaban en lo correcto. ¿Y el ser humano ha cambiado? ¿Por qué habría de cambiar? Pregúntale a cualquier persona con la que platiques y te aseguro que esa persona va a pensar que su criterio es el mejor. ¿Cómo puede relacionarse una persona con Dios si piensa que tiene la razón en muchas cosas? O si le echa la culpa a Dios. Entonces, para poder nosotros ir a Dios, tenemos que de alguna manera ir a las raíces. De ahí viene el adjetivo o la palabra radical. Tenemos que ir al núcleo, a la raíz de lo que nosotros somos, pensamos, a lo profundo y empezar por ver nuestras motivaciones, ver nuestra sinceridad al ir a Cristo. Así tenemos que ir a Él. Tenemos que analizar lo que hay en lo profundo a la luz de lo que nuestros corazones manifiestan. Porque cualquier justificación, cualquier idea que contradiga lo que Dios dice, ya te sacó del camino de Dios. Ahora, cuando Dios nos llama, gracias a Dios, nos ilumina. Por eso es tan importante predicar sana doctrina y conforme a las palabras de la Biblia, no conforme a nuestro criterio, etc. Pero muchos, ¿cómo no lo hacen así? Porque ni siquiera lo entienden. Muchas personas dicen, oye, pues mejor predícame, pero háblame tú conforme a tus ideas, no conforme a lo que dice la Biblia. Pues sí, porque la Biblia les causa convicción y no quieren escucharla. Mejor es oír ideas humanas que de alguna manera los justifiquen o los afirmen en sus pensamientos que enfrentarte a Dios. Por eso es que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Por eso tuvo tantos conflictos nuestro Señor Jesucristo con los fariseos, porque sus obras parecían sumamente virtuosas, pero sus actos de hipocresía regían sus acciones porque sus corazones estaban lejos de Dios. Y Jesús lo declaró: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en Dios, vivirás para glorificarlo, anhelarás vivir para hacer su voluntad. Si vives de otra manera, reconsidera. Vete, medita hasta que puedas llegar a ser sincero y honesto con Dios. ¿Qué nos impide ser honestos y sinceros con Dios para concluir? ¿Sabes qué nos impide? El orgullo. ¿Cómo voy a reconocer que estoy mal si no estoy tan mal? ¿Cómo voy a reconocer que nada de lo que he hecho en la vida me puede servir para ir al cielo? Aquí tenemos diferentes edades. Muchos somos ya personas mayores. Pero es lo mismo. La situación es la misma. Por eso Salomón, ese hombre que Dios le dio sabiduría, dijo:
vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo es vanidad. Quizá por ahí deberíamos empezar a escudriñar nuestros corazones. ¿Qué me impide ir a Dios a cara descubierta o con un corazón totalmente sincero y honesto? Y te vas a encontrar con tu orgullo. Qué difícil es. Por eso Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, debe tomar su cruz cada día y seguirle. El viejo hombre está muerto delante de Dios. Pero nosotros tenemos que matarlo para poder ir a Dios. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio, porque gracias a tu palabra podemos nosotros tomar conciencia, Señor, de nuestra condición. Y todo este planteamiento, Señor, que estamos haciendo y lo que vendrá de esta parte de confianza en Cristo, es precisamente para que sepamos que podemos confiar en Él. Pero para poder confiar en Cristo, Señor, tenemos que hacer a un lado todas nuestras ideas, todo lo que somos, todos nuestros prejuicios, todas nuestras vanidades, todo nuestro orgullo, Señor. Enséñanos, Señor, a ser humildes y sumisos delante de ti, para que al ir a ti, Señor, solo pensemos en una cosa, glorificarte. Porque, Señor, tú no estás lejos de ese corazón que te busca en verdad. Tú dices que si te buscamos de corazón, te encontraremos. Así que danos ese corazón sincero, honesto, puro, sin hipocresía, Señor, sin incertidumbre, que pueda apropiar todo lo que tú prometes y enséñanos a ir con la motivación equivocada para salvación los que no los tienen todavía y para que tú formes a Cristo a los que ya tenemos una relación contigo. Señor, guarda nuestra iglesia. Te pedimos por la salud de Carlos, que ahorita está enfermo, Señor. No dejes de seguir fortaleciendo a Patti López. A Patti, mi esposa, gracias porque está muy bien, Señor. Gracias por tu cuidado. Y, Señor, vela por la salud de la iglesia. Haz que Rosita siga recuperándose pronto. Pero lo más importante, manténnos como iglesia en unidad, en amor, llenos de tu Espíritu Santo y concédenos la salvación de todos los que pertenecemos a esta pequeña iglesia. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.